Tango, 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 desde el corazón, Premier Delivery, al límite de los sentimientos. Y si lo aceptan, somos fiesta para el alma. Bienvenido, Abel Pérez Rojas, en la ciudad de Puebla, allí en México, la cuna de la cultura de América. Isidoro Medina, ¿cómo estás? Amigos de Radio Ciudad de Nogoyá, allá en Entre Ríos, Argentina, siempre gustosos de estar con ustedes. Les recuerdo que estamos las 24 horas del día a través de Saber Sin Fin TV en YouTube, Saber Sin Fin Comi, Saber Sin Fin Portal en Facebook, y que por poco transmitimos a través de nuestro portal sabersinfin.com. Y estoy tratando de hacer una llamada, un enlace, mi querido Isidoro Medina, porque ayer tuvimos un muy importante, amigos de Argentina. Les comento que se efectuó la ceremonia oficial del 99º aniversario de la Academia Nacional de Historia y Geografía, bajo los auspicios de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada el 19 de mayo de 1925, y en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, una histórica construcción hermosísima. Se efectuó esta ceremonia oficial del 99º aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Historia y Geografía, bajo el lema "Por la ciencia al servicio de la humanidad". Y tengo en la línea telefónica a José Alejandro Dosal Luce. Él es doctor, vicepresidente de la Academia, y ayer, en ausencia y por motivos de salud de la maestra Elizabeth Remis, encabezó esta ceremonia. José Alejandro, ¿cómo estás, mi querido Alex? Muy buenas tardes aquí en México. Muy buenas tardes, mi querido Abel. Muy bienvenido acá a la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Pues qué gusto me da también. Yo alguna vez anduve por allá en Buenos Aires y espero poder andar otra vez por ese lugar. Ojalá. Avanti. Pues veo a mi querido Isidoro, que está ya en la cabina del 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá, un suéter inconfundible, abrigado un poco con su bufanda. Total, un suéter a rayas entre grises y negras. Estoy engripado, ¿no? Este es gris y azulcito. El negro y blanco lo tenía la semana pasada. Muy bien. Bueno, empiezo a esta conversación con José Alejandro Dosal Luce. Platícanos, por favor, José Alejandro, la importancia de la Academia Nacional de Historia y Geografía bajo los auspicios de la UNAM. Bueno, pues sí, con todo gusto, mi querido Abel. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio a la Academia. Y en nombre de nuestra presidente, la doctora Leonora Elizabeth Remis Rubio, pues les damos las gracias por todo ello. Ella ahorita no se encuentra con nosotros por razones de salud, pero ya pronto esperemos tenerla acá con nosotros. La importancia de la Academia pues es de trascendencia, porque recién se concluyó la Revolución Mexicana. Un grupo de preparatorianos se preocuparon por fomentar toda la historia de lo que es Hispanoamérica. Y esto incluye, obviamente, en este caso, hasta nuestra hermana República de Argentina. Entonces nació esta asociación con el nombre Juventud de Hispanoamérica. Y bueno, pues ese nombre lo tuvo hasta 1925. Entonces quiere decir que la proyección de la Academia es una proyección de todo Latinoamérica, de la parte hispanoamericana principalmente. Y en 1925, ya bajo los auspicios del rector Alfonso Pruneda,
se formaliza y se le cambia de nombre a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Y de hecho, la Escuela Nacional Preparatoria, por iniciativa de 33 alumnos que son los que forman esta academia, pues la propia Escuela Nacional Preparatoria es un cimiento, forma parte de los cimientos de la formación de la Universidad Nacional Mexicana, la Universidad Nacional de México. Sí. Porque junto con la Escuela de Altos Estudios, pues se crea lo que ahora es la UNAM, porque la UNAM adquiere su autonomía hasta 1929. Entonces, bueno, pues son este grupo de preparatarianos que también tienen su trascendencia en el siglo XIX, cuando fundan la Escuela Científica Antonio Alzate. Entonces, también fue un grupo de 20 preparatorianos junto con algunos profesores los que forman también esta trascendente academia, la Antonio Alzate, que llegó a aglutinar un acervo bibliográfico muy importante, que aglutinó toda la investigación europea. Y bueno, pues que no estaba concentrada en los países de Europa. Entonces, la Escuela Nacional Preparatoria ha sido un pilar muy importante en la fundación de estas academias. Y bueno, pues ya después cambió al nombre que la conocemos. Han desfilado por ella, por esta academia, un sinnúmero de ilustres mexicanos, connotados, ¿verdad?, intelectuales. Y bueno, pues sigue vigente, y bueno, tenemos el orgullo de que a 99 años de su formación, ya de hecho superamos los más de 100 años como propuesta en 1921, pero bajo el nombre actual, pues apenas vamos a cumplir los 100 años. 5. Y este aniversario es precisamente como forma parte de los preparativos para este festejo del 100 aniversario. Entonces, y claro, durante todo... ¿Sí? Sí, adelante. ¿Sí? Y bueno, entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que hicimos el día de ayer en el Alcázar, en el castillo de Chapultepec. José Alejandro Dosal Luce, hay una tradición que viene desde siglos atrás. Tú ayer hiciste una exposición que al menos a mí fue una de las que más me gustó, porque escudriñaste los antecedentes de las academias que tienen su florecimiento en el siglo XIX-XX, pero escudriñaste sus orígenes desde el siglo XVII, XVIII, y cómo son producto de las mentes liberales de los diferentes países, y que es una apuesta para impulsar la ciencia, la literatura, el arte, y se convierte en motor en los diferentes países. ¿Puedes hablarnos de esto, por favor? Sí, cómo no. Bueno, pues este es un proceso histórico interesante, porque las instituciones, cuando llegan a durar muchísimos años, y no hablamos nada más de unos cuantos años, sino de siglos, o inclusive hasta podríamos hablar de milenios, pues esas instituciones van pasando por diferentes propietarios, por así decirlo. Y estos propietarios, pues cada quien va poniendo su propio toque, de acuerdo a la época temporal como espacial. Y bueno, pues ayer estuvimos hablando de los constructores medievales, en efecto. Los constructores medievales fueron grandes obreros, por así decirlo, pero también eran gente preparada, que había acumulado una gran cantidad de información y que la aplicaban de manera práctica en honor a la divinidad. La humanidad siempre ha conceptualizado el concepto de lo divino, y bueno, pues en su naturaleza creadora y de poder fabricar cosas, es homo faber, es constructor.
pues se dedicó durante la Edad Media a construir grandes edificaciones a la divinidad. Tenemos las catedrales románicas y luego tenemos las catedrales góticas, que son una belleza. Tanto las unas como las otras tienen su propia belleza, su propia ciencia. Y esto pues lo hacían los constructores, que en aquel entonces, bueno, en inglés es masón, es mason en inglés y mason en francés. Entonces, bueno, pues estos constructores primero eran el clero, eran frailes, eran monjes constructores, y después se fueron incorporando laicos a la construcción para poder hacer monumentos a la divinidad, a Dios, a lo que se entiende por la connotación de una divinidad. Y bueno, pues hubo una natural evolución, porque decía Heráclito que lo único que no cambia es el cambio, y todo en este universo continuamente está cambiando. Entonces resulta que finalmente estos constructores se estaban ya extinguiendo debido a la reforma generada por Calvino y Lutero. Y entonces dejaron de construir ya catedrales góticas, pero todo el acervo científico y la experiencia que acumularon en geometría, en resistencia de materiales, en arquitectura, en el arte, porque habían orfebres, habían talladores, habían escultores, en fin, que era todo un equipo de gente encargada de esto. Bueno, pues resulta que pues fueron las bases de lo que ahora forman parte de las carreras de arquitectura, de ingeniería y también de muchas artes, ¿no? Entonces resulta que estaban a punto de extinguirse 4 logias. Logia es la palabra que se utilizaba para ocupar un espacio que era básicamente de yeso, a un lado de donde iban a construir una catedral gótica. Y entonces ahí, pues como eran construcciones muy delicadas, había un reglamento interno muy rígido. Obligaban a los canteros, a los que se dedicaban a cubicar las piedras para poderlas ir acomodando una sobre otra, los obligaban a firmarlas para ver quién era el responsable. Y entonces, bueno, pues esa logia, así se llamaba logia esta parte, y que de alguna forma era equivalente a lo que era hacer los planos, ¿verdad? Pero era una cuestión muy hermética, porque los secretos eran muy importantes y era una fuente de trabajo. Y bueno, pues eso de ahí lleva la palabra logia. Y ya en el siglo XVIII, alrededor de 1717, solamente quedaban 4 logias, y para no extinguirse decidieron formar la Gran Logia de Londres en 1717. Pero ya para entonces, a lo largo de los siglos anteriores, ya se habían incorporado también a estos constructores que antes eran operativos, se habían adaptado a otros constructores, por así decirnos, que eran constructores de la cultura. Y entre ellos tenemos a intelectuales como Voltaire, como a Diderot, Robespierre, todos ellos, Kant, Emmanuel Kant, y ya entonces teníamos ahí constructores del pensamiento, no solamente a cal y canto, sino del pensamiento. Y bueno, pues así es como nace la masonería, que proviene de esa época, de 1717. Después se disemina por toda Europa. Y bueno, se forma la Royal Society con gente de esta naturaleza. Después se forma la Academia de Francia, ¿verdad? Que sigue estando vigente y forma parte del Instituto de Francia, que aglutina a 5 academias, entre ellas a la Academia de Ciencias, que fue la que oficializó el sistema métrico decimal que todos llevamos en el mundo. Luego viene la Academia, la Academia de Berlín, todas ellas aglutinando grandes pensadores, ¿verdad? Como el Max Planck, Leibniz, gente que son de trascendencia histórica. Y bueno, pues finalmente tenemos acá en México, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que también es de origen parabasónico, y fue la primera
es la primera en su tipo y la cuarta en el mundo, bueno, pues también como recién se había creado la independencia, se había logrado la independencia de México, en 1833 nace esta Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, que también es de origen gubernamental, ¿verdad? Porque era necesario delimitar las fronteras de nuestra nueva República Mexicana y bueno, pues también lugares del territorio y otras cosas más. Entonces, bueno, pues después, eso fue en 1833, siglo XIX. Luego tenemos en 1884, ya tenemos a la Academia Antonio Alzate y otras academias, ¿verdad?, que también surgieron. Y bueno, vamos hasta llegar a nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, formada también por liberales. Pero estos liberales ya son derivados de aquella época de Europa, pero con una connotación un poco diferente, porque estos liberales venían constructores, masones con las 13 colonias, y entonces, bueno, pues con el tiempo, ¿verdad?, unos años después, ellos desean independizarse de los imperios de las monarquías europeas, entre ellas obviamente la británica, la española y la francesa principalmente. Y entonces de ahí surge la palabra liberal, porque era liberarse precisamente de esas monarquías. Y bueno, pues después llega acá a México, ¿verdad?, a través de Joel Poinsett, el embajador no oficial de Estados Unidos, y él trae un rito, el rito de York, y bueno, y ahí vienen las ideas liberales de todos los libertadores de América, de hecho. Todas las independencias de nuestro país, de nuestro continente americano, pues son precisamente ideas que provienen de esos liberales. Y bueno, fue así como se fueron logrando las independencias de las monarquías europeas en América, y bueno, pues ahora el ser republicano es sinónimo de ser liberal, porque los liberales son los que han, aparte de haber creado instituciones académicas de corte científico, basadas muchas de ellas en el positivismo de Augusto Comte, que bueno, pues tenemos también ahora que son los creadores de las constituciones de todas las repúblicas, y bueno, pues la presencia liberal la tenemos diseminada a lo largo de toda nuestra América, empezando por Estados Unidos, obviamente, ¿no? Así que bueno, pues Sí. José Alejandro, es muy vasta la información, son 100 años de existencia, bueno, casi 100 años, ya lo has explicado, esta diferencia a partir del surgimiento, de cómo adopta este nombre, luego los auspicios de la UNAM, en fin, pareciera, José Alejandro, y te lo tengo que preguntar así, digo, yo lo sé de cerca, pero me interesa que el público lo escuche, pareciera que después de escuchar esto, da la impresión de que se tratase solo de una institución, de una organización como atrapada en el tiempo, como si fuera un esfuerzo para viejitos, José Alejandro. Y te lo pregunto tal cual para no evadir esa postura que pudiera surgir. Ayer que estuvimos en la ceremonia oficial de este aniversario, a un paso de los 100 años, ver que hay una fuerza juvenil muy importante, que si bien es cierto, están amigos, hermanos académicos, con vastas trayectorias, doctores en distintas disciplinas, también hay personas que se van abriendo paso, personas relativamente jóvenes, 26, 27, 30 años, y que los postulados y los principios y la visión de las academias, como en este caso de la Academia Nacional de Historia y Geografía, bajo los auspicios de la UNAM, hoy día, yo diría, está intacto, está vigente. Pero me interesa saber tu opinión y tu visión con respecto específicamente a esto, Alex. Bueno, ayer precisamente se trató el tema. Ya tenemos nosotros una academia juvenil aquí en la Academia Nacional de Historia, y bueno, era precisamente un punto de obligatoriedad, puesto que si fue creada por jóvenes. Lo interesante es que estas academias
que con el tiempo se volvieron muy trascendentes, fueran creadas por jóvenes precisamente. En este momento, en efecto, la academia aglutina académicos con una gran experiencia en todos los campos del conocimiento. ¿Y por qué de todos los campos del conocimiento? ¿Por qué no nada más hay historiadores y geógrafos? Pues porque el tema de la historia, de la geografía, es un tema de todos los campos del conocimiento. Todos los campos del conocimiento tienen su propia historia y sus propios lugares de en donde nacieron esos conocimientos específicos de las disciplinas. Y yo me atrevería a pensar que no solamente la historia de la humanidad la historia de la humanidad depende de la historia de la Tierra. Y esto es la geografía, la meteorología, los climas, las glaciaciones, etcétera, han determinado la evolución histórica de la humanidad. El hecho de que se reúnan en la confluencia de los ríos, en donde haya agua, en donde haya lagos, etcétera. Esto es muy interesante porque la historia de la humanidad está determinada por la historia de la Tierra, pero tampoco hay para la historia. La historia de la Tierra también está determinada por la historia del cosmos. Y tenemos entonces que, bueno, pues se ha encontrado que cuando el Sol está en una actividad muy especial, como la que ahorita tiene nuestro Sol, que ahorita va a su máximo, está cambiando la polaridad de sus polos magnéticos, cada 22 años quedan igual y cada 11 quedan invertidos. Entonces, pues allá sucede un montón de cosas, que se incrementa la actividad solar debido a los cortocircuitos que forman las líneas de campo magnético, que se juntan y generan grandes explosiones y eyecciones coronales, etcétera. Y se ha encontrado que muchas de las sequías que ha causado el Sol en la Tierra han repercutido en revoluciones. Entonces hay una concatenación en este tema de la historia. Y muy bien podemos decir que debería ser la Academia de la Historia y no solamente de la geografía, sino de la cosmografía, ¿no? Y bueno, pues es una concatenación. Pero sí, en efecto, estamos ya pensando en inyectar gente joven, mucha gente joven, que son los que deben sustituirnos, porque si bien es cierto que hay una gran cantidad de gente con una preparación maravillosa en todos los campos del conocimiento, pues no somos eternos, ¿verdad? Y si queremos que las academias perduren, o las instituciones perduren, pues tenemos que hacer una transfusión, meter sangre nueva, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ellos serán los herederos de estas instituciones maravillosas. Y en eso estamos, mi querido Abel. Y no solamente... José Alejandro Dosal Luce, que hay que decirlo para las personas que están escuchando por primera vez este nombre. José Alejandro Dosal Luce está a unos días de recibir un reconocimiento muy importante por 55 años de actividad docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. José Alejandro es, además de formación científica, y esto es algo muy importante señalarlo, en esta combinación de la afición, del gusto, el placer por la ciencia y la historia y las ciencias sociales. José Alejandro, en este sentido, en este magno evento, estuvieron presentes los responsables, digamos, de academias al interior de la propia academia. La academia de pintura, de difusión, de equidad de género, de poesía, y luego se dio paso también a los capítulos y a las representaciones en las diferentes entidades del país. Y ahí tuvimos la oportunidad de escuchar y presenciar las palabras del doctor Salvador Calva Morales, a quien le mando un abrazo, porque sé que está escuchando esta transmisión en vivo, y quien ha asumido como
presidente del capítulo Puebla de esta academia, en esta transición que se está gestando para darle bríos, para retomar los trabajos de la academia en Puebla, y presentó a su vez a la mesa directiva. Tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes, pues entrañables amigos, queridos académicos. Estaba pensando en este momento, por ejemplo, de Pedro Mauro, de Aldo, el abogado notario. Estaba pensando también en Sergio Vergara, en Marco Antonio Guerrero, de el arquitecto Barquero, y bueno, estuvo ausente nuestra querida Gema, la maestra Gema Martínez, historiadora. ¿Qué representa para ti esta visión, mi querido Alex Dosal, esta participación de Puebla en este esfuerzo por retomar los trabajos en territorio poblano? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la primera parte que mencionaste sobre que cumplo 55 años de antigüedad, ya los cumplí los 55 años de antigüedad laboral en la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual estoy muy orgulloso de pertenecer a ella. Y también de ser profesor de la Facultad de Ciencias, nada más que mi plaza principal la tengo en la preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, pues es un orgullo para mí seguir vigente, seguir formando alumnos, seguir transmitiendo los conocimientos que ya tenía y los que voy adquiriendo, porque tenemos que seguirnos actualizando. Entonces, bueno, pues gracias por haberlo mencionado, estimado Abel. En efecto, el lunes me dan una medalla, y bueno, allá hay otro pequeño homenaje hacia mi persona, con otros profesores también que también cumplen muchos años, no soy el único. Por otro lado, en cuanto a lo que ustedes están iniciando como capítulo Puebla, bueno, yo veo un pronóstico muy positivo y nos da mucho gusto como academia, como representante de la Academia Nacional en este momento, de que ustedes estén activando la Academia de Puebla. Y bueno que ayer hicieron la presentación del equipo en el evento ahí en el castillo, en el Alcázar de Chapultepec. Y bueno, pues yo pienso que fue muy bonito y muy bello que hayan hecho una presentación de esta envergadura. Yo estoy seguro que don Salvador Calva Morales y ustedes, tú Abel, Pérez Rojas y todo el resto de los que mencionaste, van a hacer un papel muy brillante, y además no solamente le van a dar brillo y luz a Puebla, en primer lugar, al estado de Puebla, a la Academia Nacional de Historia y Geografía, y obviamente a la Academia Nacional de Historia y Geografía filial Puebla. Y estoy convencido que con esos ánimos que tienen tan grandes y con ese ímpetu que tienen de trabajar, al mismo tiempo de que van a ser muy creativos y van a ser constructores a la vez. También ustedes son constructores de esta nueva filial, bueno, que ya existía, ¿verdad? Pero que ustedes ahora la van a retomar. Y bueno, pues también creo que la van a disfrutar muchísimo, porque se disfruta mucho cuando uno logra estas actividades académicas que son pues realmente muy placenteras para todos aquellos que la academia les gusta y les fascina. Felicidades por eso, mi querido Abel, a ti y a Salvador y a todo tu equipo. Gracias. Yo creo que es importante en este momento, José Alejandro, los homenajes se hacen a las instituciones, pero hay que hacer un reconocimiento especial a las mujeres y a los hombres que le dan vida a esas instituciones. Y son listados, yo no sé, pero creo que me atrevería que en 99 años, yo diría de miles de hombres que han pasado por la academia, en la Academia Nacional y en sus respectivas filiales, que han hecho posible esto. Sin esas mujeres, sin esos hombres, hoy día nosotros no podríamos llegar y ver toda la historia que nos ha antecedido y ver el lustre que se le ha dado a este nombre. Así es que vaya un reconocimiento a las personas que han conformado la Academia Nacional, su corpus nacional
pero también en su corpus, en cada una de las entidades federativas, en cada una de sus filiales. José Alejandro, ¿algún mensaje para ir cerrando esta transmisión? ¿Alguna reflexión final? ¿Algo que desees agregar? Bueno, sí, muy brevemente. Ayer precisamente tuvimos entre la concurrencia a un muralista de corte nacional e internacional que se llama Ariosto Otero, que ayer no lo mencioné específicamente hasta el final y debía haberlo hecho antes, pero bueno, este hombre es un muralista que ha llenado de murales actualmente el Politécnico, la Secretaría de Gobernación, y es un hombre de una edad avanzada, pero es un hombre que trabaja en las alturas porque se sube a los andamios. Este hombre que ayer estuve en la academia después en la tarde brindando por el 99 aniversario, estuve platicando con él y él formó parte de la Secretaría General de la academia cuando era el presidente Jesús Ferrer Gamboa. Entonces, en efecto, lo acabas de mencionar, ha transitado por la academia gente muy connotada, sumamente valiosa. Ahorita también me viene a la mente don Enrique Ruelas Espinosa, que también formó parte de esta academia y que es uno de los creadores del Festival Cervantino. Es el creador del Festival Cervantino. Entonces, bueno, tenemos gente muy connotada que ha transitado por un lado. Y por otro lado, pues hago una invitación muy cordial a todo Latinoamérica, Argentina en especial, que son las que nos están haciendo esta transmisión, pues para que con el tiempo podamos crear por allá una filial en Buenos Aires. Sería un honor poder estar también por allá en Buenos Aires. Y bueno, pues invitarlos a que sigamos siendo constructores todos en nuestros respectivos campos del conocimiento, puesto que somos Homo faber, somos una raza, una especie que se dedica somos creativos por naturaleza, y eso nos da inclusive un atributo de naturaleza divina, porque lo que es crear es un atributo de lo divino, así que somos depositarios de atributos divinos por ser lo que somos. Y pues muchas gracias por habernos dado estos minutos en esta transmisión. Muchas gracias a ti, Abel. Claro que sí. Gracias, José Alejandro dos Sanluce. Pues decir, aprovechando esto, que desde Saber Sin Fin, que ahora este año cumplimos 18 años, hemos establecido representaciones en diferentes, y en Argentina no es la excepción. Está Mariela Perujo, es nuestra coordinadora en la región de Buenos Aires, y nuestra coordinadora nacional es la maestra Aurora Olmedo, y nuestro enlace con las diferentes organizaciones de artistas e intelectuales es Esmeralda Noyi Suárez. Entonces creo que hay una enorme oportunidad para ir estableciendo estos vínculos. Ya hay una gestoría, gracias a los buenos oficios, de ir tocando terreno, de algunos convenios de colaboración con las partes más lejanas del Cono Sur, y por ahí vamos. Mi querido Isidoro Medina, ¿alguna pregunta para nuestro invitado hoy aquí en Radio Ciudad de Nogoyá? Sí. Tango Concertatípico. Sí, lástima que nos apura el tiempo, ¿no? Pero ha sido un placer escuchar a lo que yo diría también un poeta de la ciencia, ¿no? Porque poesía, escritura y demás tiene que ver con ciencia. Con esa Claro misma sí, palabra, con ciencia. Claro. Muy bonito adjetivo calificativo. Ha sido un gusto, un placer. Bueno, pues gracias, José Alejandro dos Sanluce, a Isidoro Medina y a todos nuestros amigos allá en Entre Ríos, Argentina, Radio Ciudad de Nogoyá. Abel Pérez Rojas les agradece como siempre su atención y su amabilidad, y nos vemos, si el clima, si las condiciones etcétera, allá en Argentina lo permiten. Nos vemos la próxima semana aquí desde México. Abel Pérez Rojas, su servidor y amigo. Gracias. Y si la gripe quiere, porque estoy muy gripado. Acá hace un frío de 10 graditos para abajo.
Ha sido un placer, un gusto. Felicidades. Igualmente un placer, don Isidoro Medina. Un placer de haberlo conocido por este medio. Igualmente. Ahí va un tango entonces que lo despedimos.